estamos en la redacción abierta de Intereconomía, ya hemos vuelto, ya estamos de nuevo y me acompaña un ilustre escritor de las glorias de España y también de sus miserias. Este libro que tenemos aquí versa más de sus miserias, sus traiciones que de sus glorias, pero también es interesante saberlo y es muy importante comprenderlo para saber qué es lo que ocurre hoy en nuestro país. Jesús Ángel Rojo Pinilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafael, un placer estar en tu programa. No, un placer que vengas aquí para explicarnos cuáles son esos grandes traidores a España. Es el tercer libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla. Tiene además, es una edición fantástica, la editorial es editorial Gran Capitán, con ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau. Todos los libros, los tres, este es el tercero de Jesús Ángel Rojo Pinilla, están ilustrados por el gran pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau. Este no podía ser de otra manera, también está ilustrado por Augusto Ferrer Dalmau, son obras del pintor catalán. Y este, al contrario que los dos anteriores, versa sobre los grandes traidores, esa gente que desde el principio de los tiempos hizo daño a España, siendo ellos mismos españoles. La mayoría de ellos fueron españoles, empezando por Bartolomé de las Casas, Antonio Pérez, Guillermo de Orange no era español, pero fue un traidor porque en tanto que estaba bajo la soberanía española, en tanto que pertenecía a la corona española, bueno, pues se rebeló contra nuestro país tantos y tantos personajes y personillas que procuraron dinamitar la nación española o el imperio en función de la época en la que les tocó vivir. Me gustaría, Jesús Ángel, que nos hicieras un paisaje más o menos amplio, vamos a ir de lo general a lo particular, de la tesis de este libro. Y luego hablaremos ya de los personajes, más o menos uno por uno, te preguntaré por algunos que me interesan, pero así en general, los grandes traidores a España, cuéntanos. Bueno, sobre todo la idea del libro surge cuando paseando por la ciudad de Madrid, pues uno se va al Parque del Oeste y ve una estatua a Simón Bolívar, que fue una persona que quería el exterminio de los españoles y que rompió la unidad hispánica y destrozó Hispanoamérica como tal. Vemos por la calle Serrano, que es una persona que estuvo detrás del asesinato del general Prim, o vemos pues, como hay iglesias donde tienen enterrado y presumen que tienen enterrado a Bartolomé de las Casas, que fue el padre de la leyenda negra española. ¿Está enterrado aquí en Madrid, Bartolomé de las Casas? Sí, está en la iglesia de Atocha. Ah, no lo sabía. Sí, está lo que es la ciudad de Barcelona, casi pegado a la estación de tren. A la estación de tren, ahí está enterrado el padre dominico, padre de la leyenda negra antiespañola, y que cogió y acusó a España falsamente de haber cometido el mayor genocidio de la historia por encima de los genocidios, por ejemplo, que cometieron comunistas o los nacionalsocialistas, ¿no? Te vas a Getafe y ves una calle que hace un honor a Companys. El señor Companys, Luis Companys, hizo un genocidio prácticamente de religiosos en Cataluña y además presumía de ello, ¿no? Públicamente decía que él había terminado con las monjas, curas y frailes de Cataluña. Y sin embargo, eso te hace preguntar muchísimas cosas. ¿Cómo personajes que querían la destrucción de nuestra nación y que se comportaron deslealmente contra el conjunto de nuestra sociedad pueden estar homenajeados? Y esa es la gran denuncia que hace el libro, denunciar a todos aquellos que quisieron destruir el legado de nuestros antepasados y nuestro legado, y que siempre se mueven por intereses espurios, intereses personales o intereses sectarios. Y además, ahora más que nunca, viendo la gran traición que está sufriendo España, no solo de los nacionalistas que han dado un golpe de Estado para romper, trocear nuestra nación, sino también la actitud pues ambigua de los diferentes partidos políticos que tienen que defender nuestro legado, nuestra nación, pues lógicamente uno se pregunta por qué suceden estas cosas en España y generalmente se repite siempre la historia. Si lo vamos analizando a lo largo de los tiempos, siempre es el mismo modus operandi de los traidores y siempre se aprovechan de gobiernos débiles o gobiernos que no quieren defender nuestra nación, ¿no? Jesús Ángel, entiendo que la época del imperio fue muy, en fin, en tanto que éramos una superpotencia y que teníamos muchos enemigos,
los traidores se multiplicaron. Estoy pensando, por ejemplo, en Antonio Pérez. Me gustaría que abundáramos en esa figura. ¿Quién fue Antonio Pérez? Y pon un poco en contexto al espectador de qué hizo este señor, en qué momento lo hizo sobre todo. Bueno, estamos en el contexto del siglo XVI, en esos momentos gobernaba Felipe II, tenía un inmenso imperio donde se decía que nunca jamás se ponía el sol, y Antonio Pérez pues, fue un político muy habilidoso que lógicamente fue secretario de aquella época, era como un ministro de Felipe II y era persona de máxima confianza. Antonio Pérez desde un principio junto a la princesa de Éboli estaba vendiendo secretos de Estado a los herejes flamencos y bueno, de esos secretos que vendía pues sacaba grandes cantidades de dinero, porque a pesar de ser secretario de Estado y de ganar bastante dinero, pues es una persona con una vida pues, que gastaba bastante dinero y le gustaba vivir bastante bien. En todo este contexto de la historia, en un momento determinado, Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, descubre que Antonio Pérez está vendiendo secretos de Estado a los rebeldes flamencos. Entonces Antonio Pérez, antes de que Escobedo le denuncie ante Felipe II, le convence a Felipe II de que Juan de Austria está preparando un golpe de Estado para hacerse con el poder. Y le convence que hay que asesinar a Escobedo. Y ahí se produce la famosa conspiración del Escorial, donde al final el pobre Escobedo, después de intentarle envenenarle en multitud de ocasiones, pues le matan a estocadas en la calle de la Almudena, justo ahí al lado de la calle Mayor y de la Catedral de Almudena. Aquí en Madrid. Poco después de este asesinato, Felipe II, bueno, muere Juan de Austria y la correspondencia llega a Felipe II. Y Felipe II descubre que había mentido a Antonio Pérez y que Juan de Austria en ningún momento quería ser desleal con él, sino todo lo contrario, había sido Antonio Pérez el que era desleal con él. Inmediatamente le encarcelan y Antonio Pérez, casi como una película de Hollywood, se escapa de una cárcel, se va a la zona de Aragón, donde mete cizaña a los nobles aragoneses, los cuales ya tenían algún que otro conflicto con el rey Felipe II, y los convence para de nuevo levantarse contra Felipe II. Lógicamente Felipe II manda a 12.000 soldados, acaba con la rebelión, Antonio Pérez continúa con su trayectoria, se va a Francia, convence al rey francés para que invada España, porque decía que si los franceses entraban en Aragón iban a ser recibidos como libertadores del yugo castellano. De nuevo los franceses pues, se retiran, son derrotados. Antonio Pérez da un paso más y llega bajo las piernas de la reina virgen, de la reina Isabel I de Inglaterra, la cual le acoge, y este señor constantemente le va delatando todas las posiciones estratégicas del imperio español. De hecho, él es el que le da información de América, cómo se puede tomar un Panamá para posteriormente desde allí tener una colonia y atacar al resto del imperio español. En la famosa expedición del pirata Drake, cuando fue a América, que fue derrotado y murió en esa expedición. El ataque a Cádiz, el famoso saqueo de ataque a Cádiz, también fue información privilegiada del señor Pérez, porque la idea del señor Pérez era la siguiente, él decía que los moriscos se iban a levantar contra Felipe II. Sucedió todo lo contrario. También a lo largo de la historia habremos visto que ese saqueo a Cádiz ha pasado como propagandísticamente como algo excepcional que habían hecho los ingleses, cuando fue un auténtico fracaso, porque su objetivo no era saquear Cádiz, que no hubo ningún tesoro, sino provocar el levantamiento de los moriscos y a partir de ahí pues atacar al imperio español. Bueno, después de todas estas tropelías, donde este señor se vendía por 4 monedas a los grandes enemigos de España, pues vuelve ya a Francia y hace sus famosas apologías, donde presenta a Felipe II como un ser monstruoso que había asesinado a su esposa, a su hijo, etc. Y es uno también de los padres de la leyenda negra que ha llegado intacta hasta nuestros días y, bueno, un gran traidor en toda regla, y podemos decir que por 4 monedas se vendía al mejor postor. Quizá, bajo tu punto de vista, uno de los traidores que más daño hizo a España. Bueno, yo creo uno que intentó hacer mucho daño a España, pero verdaderamente estamos hablando que España en ese momento era la mayor potencia del mundo y el daño fue relativo, ¿no? En ese sentido. Yo creo que ha habido otros
que han hecho muchísimo más daño, por ejemplo, como el padre Bartolomé de las Casas, que hemos dicho anteriormente, el cual, en un momento histórico más excepcional de nuestra historia, se inventa literalmente pues que los españoles prácticamente son tigres sangrientos de sangre que quieren comerse a los indígenas, cuando fue todo lo contrario. Cuando llega a España y América, lo que se acaba es con un régimen de terror, un régimen de canibalismo, de sacrificios humanos, y se lleva a la civilización. Y de hecho, la América española durante 3 siglos fue la región más rica del mundo, con ciudades como México, Lima o Bogotá, que eran las ciudades más ricas del mundo. Precisamente por eso nuestros enemigos pretendían quitárnoslas, porque si fueran desiertos donde no hubiera ningún tipo de riqueza, pues seguramente que se hubieran ido a otro lado. Pero yo creo que personas... Bartolomé de las Casas, cuéntanos, ponnos un poco en contexto. España en 1492 descubre América, empiezan las expediciones, empieza el proceso de colonización, de conquista, de civilización, de evangelización, y hay un fraile que recibe el nombre de Bartolomé de las Casas, que va a la isla de la Española, ¿no? A la actual en República Dominicana y Haití, y allí... Bueno, es que era un conquistador más. Claro, iba con los conquistadores españoles. Exactamente, él es un conquistador más, en el cual participa en la conquista de la Española, como tú muy bien has dicho. Luego, posteriormente, después del curso de Montesinos, pues se convierte religioso. Es el primer religioso que va a la isla de Cuba. Y si es verdad, lógicamente no hay que negar que en algún momento que otro, en un proceso de conquista, pues tiene que haber excesos, porque eso sucede en todos lados, pero lo que no puedes hacer de la particularidad, la generalidad, como hizo este señor. Este señor inmediatamente se convierte casi pues, en un activista de primera, con la intención clara de ser la persona relevante en América desde el punto de vista de la protección de los indios. Nos decía Fray Toribio, uno de los 12 apóstoles de México, que Bartolomé de las Casas no decía una verdad aunque se equivocara, ¿no? Hablaba que si, por ejemplo, durante 30 años hiciéramos un listado de todos los delitos que se habían producido en Sevilla, todos los asesinatos, de todas las averiguaciones y de todos los hurtos que se habían producido en la ciudad de Sevilla, pues seguramente pensaríamos que Sevilla es un caos y algo monstruoso. Que haya en Sevilla un señor que robe, que asesine o que mate, no quiere decir que todos los sevillanos sean así, ¿no? Eso es lo que hacía este señor, con la intención siguiente de buscar una posición de privilegio respecto al emperador y sobre todo, mira, para que la gente lo entienda muy claramente, y lo vamos a hacer con un elemento que sucede ahora mismo en España. ¿Recuerda la señora Colau? Una señora que estaba en la asociación estos desahucios, ¿no? Sí. ¿Vale? Defender que la gente no sea desahuciada, pues eso es algo loable, es algo bueno en principio, ¿no? Esta señora utilizó algo loable, verdaderamente no para defender a las personas desahuciadas, sino para alcanzar sus objetivos políticos. Exactamente hacía lo mismo Bartolomé de las Casas y desgraciadamente pues ese libro que escribió... ¿Pero qué objetivos políticos tenía? Porque Ada Colau quería ser alcaldesa de Barcelona. Bueno, Bartolomé de las Casas lo que propuso en América era un tipo de civilización diferente. De hecho, hubo 2 pruebas que realizó, una en Venezuela y otra en Guatemala, donde se demostró que fue un auténtico desastre. Por ejemplo, los indios lancanotes no solo cogían y atacaban a los indios que estaban evangelizados, sino que se llevaban a los niños, se los comían, y al final los mismos religiosos decían que era imposible la evangelización si no había ahí un ejército. Claro. Se le hizo muchísimo caso, de hecho llevó a la corona, estamos hablando que incluso Bartolomé de las Casas, la corona del año 1542, el emperador promulga la famosa ley de leyes nuevas, que es una constitución en defensa del indígena, en defensa de los naturales de la India, incluso perjudicando contra los españoles. Y llegó ya al punto de decir que la conquista era injusta y que más o menos nos tendríamos que ir a ir. Pero siempre ponía... La controversia de Valladolid, famosa, ¿no? Exactamente, siempre ponía al indio como una hermanita de la caridad y al español como un salvaje sangriento, y ocultaba constantemente no solo que estos señores se comían los unos a los otros, sino que estaban dominados prácticamente todos por grandes civilizaciones o grandes tiranías que practicaban canibalismo, sacrificio humano, etcétera, ¿no? Yo creo que Bartolomé de las Casas en ese sentido provocó
y ha provocado a lo largo de la historia pues que se generara esa leyenda negra que aprovecharon nuestros enemigos para atacarnos, como luego el taciturno Guillermo de Orange. En definitiva, lo que estamos hablando es que este señor incluso decía que España iba a desaparecer en 2 ocasiones si no se hacía lo que decía. Y desde el punto de vista de evangelización no tiene ninguna labor evangelizadora, porque prácticamente se pasaba todo el tiempo aquí en la corte española precisamente para pues avanzar, digamos, en su activismo y en sus intereses. Me gustaría, Jesús, que me hablaras, porque es el último de los traidores por el que te quiero preguntar, de un tipo que a mí me produce particularmente tirria, Guillermo de Orange. Cuéntanos quién es este tipo, qué hizo contra el imperio, por qué se rebela, dónde vivía, porque ese señor no era español, aunque sí que estaba bajo la corona hispánica. A ver, cuéntanos. Bueno, Guillermo de Orange, primero hay que meter el contexto de aquella época, ¿no? El contexto de aquella época es lo siguiente: la lealtad de todos los nobles era hacia su rey, ¿vale? O sea, cualquier traición al rey era algo deplorable. Guillermo de Orange, que fue criado prácticamente o tutelado por Carlos I de España y V de Alemania, que se puede decir que tenían una relación casi de hermandad con Felipe II, era un tipo que desde un principio quería tomar las posiciones que no le correspondían por ley, ¿no? Él, después de la guerra con Francia, pues apuesta por Cristina de Dinamarca, porque fue una de las personas muy importantes. Pero para situarlo geográficamente, Guillermo de Orange está en Flandes. Estamos hablando de Flandes, en Países Bajos, a lo que es ahora Holanda, y estamos hablando del siglo XVI. La época del imperio. Para situar temporalmente y geográficamente, Guillermo de Orange está en los Países Bajos llamados españoles en aquel momento. Exactamente. Él quería ser el gobernador de esos países. Es verdad que Felipe II no le nombra, pero sí le da cargos de muchísima responsabilidad. Él no acepta esto e inmediatamente después de la muerte de su mujer se casa con la hija del príncipe de Sajonia, que era el archienemigo de España, y desde un principio empieza a conspirar contra los diferentes gobernadores que hay en España, españoles en Flandes, para pues, apoyar digamos, a la herejía, a la rebelión calvinista. No solo apoya a los porteseros de mar, que eran personas que iban arrasando de ciudades enteras, sino que en esos momentos era católico, también estaba traicionando a su religión. O sea, su traición, digamos, es total desde todo el punto de vista. Y para justificar su traición, pues inmediatamente utiliza, por ejemplo, elementos como el Bartolomé de las Casas y la difamación al rey para justificar lo injustificable. Yo creo que es algo muy parecido a lo que pasa ahora mismo en Cataluña, en el sentido de que se está dando un golpe de Estado y ese golpe de Estado tienen que justificar diciendo que los españoles nos roban, que son malvados y que son los seres más crueles del mundo, que han roto todas las libertades existentes en cualquier democracia. Todo esto tiene ya como conclusión que a partir de que se firma el edicto perpetuo, que supuestamente trae la paz en Flandes, pues este señor inmediatamente lo rompe. Otra vez, lo rompe, y lo que provoca es que nombren al rey de Francia, que le nombren protector de los Países Bajos. O sea, el rey de Francia, que en esos momentos se pone al lado de los rebeldes. No solo los franceses, sino también los ingleses se ponen al lado de los rebeldes para luchar contra España y hacerle todo el daño posible. En definitiva, Guillermo de Orange, fíjate si mienten en ese sentido, porque hasta el himno de Holanda está diciendo que Guillermo de Orange, que es una oda a Guillermo de Orange, fue leal al rey de España, ¿no? No fue leal, todo lo contrario, y a partir de ahí, como tú muy bien has dicho, pues se crea, digamos, esa ruptura, digamos, espiritual, cultural y desde todos los puntos de vista, porque empieza a justificarse con la mayor campaña de propaganda existente hasta entonces en la historia, una felonía sin límites de este señor, y provoca una guerra que dura 80 años,
que a la larga pues se convierte pues, en gran problema del Imperio Español, en el sentido que una guerra durante 80 años, no solo luchando contra los protestantes holandeses, sino contra ingleses, franceses y otomanos, pues en definitiva fue una guerra de todos contra España, y este señor es la semilla del mal que la inicia. Yo creo que es un gran traición a España y a su rey, porque en aquella época traicionar a un rey que era, digamos, como traicionar ahora mismo a la Constitución, a la nación, el rey era el pilar básico, y este señor lo hizo e intentó justificar esta traición, pues inventándose pues, las mayores barbaridades sobre nuestro rey, sobre su mal gobierno o sobre lo que había hecho a su mujer o a su hijo, etc. Creó una falsa historia para justificar sus atrocidades en Holanda, algo muy parecido como lo estamos viendo en la actualidad aquí en España, por ejemplo en Cataluña. De este sí que podríamos decir que las consecuencias de su traición fueron quizás las más graves de todas, ¿no? Hombre, porque él es el principal propagandista de la leyenda negra, coincide con el nacimiento de la imprenta, empiezan a acuñar grabados de Debris, que era otro flamenco, y además consigue que prácticamente todo el mundo conocido se reúna contra los intereses de España. Yo creo que es uno de los padres de la leyenda negra, que aprovecha muy bien pues, los libelos de Bartolomé de las Casas para darle cobertura internacional a todas las barbaridades que se decían de los españoles. Luego, aparte de eso, pues él intenta justificar, pues más o menos, que Felipe II había matado, como hemos dicho, a su mujer, a su hijo, etcétera, y realiza la mayor campaña de propaganda jamás conocida hasta esos instantes. Y sobre todo, inicia un proceso que a España le va a costar muchísimo dinero, muchísimas vidas, como es la ruptura de una parte del imperio. Durante 80 años tener una guerra, yo creo que a la larga fue determinante, y sobre todo lo que tú dices muy bien, o sea, es el foco donde todos los países enemigos de España pues focalizarían todos sus esfuerzos para que esa guerra fuera constantemente abierta. Y sobre todo, una cosa muy importante, es el que, como tú me has dicho, como una mancha de aceite, pues lanza todo ese veneno de injurias al conjunto de la sociedad europea, injustamente, porque tratan a los católicos como seres despreciables, cuando las persecuciones que hacían los calvinistas eran terribles. Estamos hablando que en Holanda hasta prácticamente el siglo XIX pues, ser católico estaba mal visto, y plantean también, pues justamente, la Inquisición española la sitúan como algo más cruel posible, cuando verdaderamente las inquisiciones de los herejes eran brutales, desde el punto de vista ahora de quemar brujas, de perseguir a católicos, etc. En definitiva, crea, digamos, las bases para todas esas mentiras que posteriormente se han llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, es un gran traidor, pero yo creo que todavía hay otros peores. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría hablar contigo, Jesús, de una última cosa, un último aspecto que ya hemos tratado aquí en la redacción abierta, pero que, como yo sé que tú eres uno de los participantes de esto que se ha venido a llamar la Fundación Civilización Hispánica, me gustaría aprovechar tu presencia aquí para que nos comentaras pues, las novedades, la última hora, y refrescar un poco la memoria de nuestros espectadores. ¿Qué es la Fundación Civilización Hispánica y en qué estáis ahora? A ver. Yo creo que España, la Fundación pretende que España no solo recupere su memoria, sino que sea capaz de ver nuestra sociedad de que hemos sido la mayor civilización de todas las épocas y seguimos siendo la mayor civilización que existe en estos momentos. Estamos hablando de 600 millones de personas que compartimos cultura, lengua, raza, tradiciones, formas de ser, y que desgraciadamente nuestros enemigos nos han tenido constantemente divididos, sobre todo el enemigo anglosajón, primero el Reino Unido, pues balcanizando toda Hispanoamérica, y luego los Estados Unidos, que no le interesa que existiera esa gran civilización o esa gran confederación hispánica. Hay que recordar a la gente que si ahora mismo todos los países hispanoamericanos y España estuvieran unidos, tendríamos un PIB superior a los de los Estados Unidos, por lo tanto seríamos una gran potencia.
Sin embargo, balcanizados y divididos, pues estamos viendo lo que es Hispanoamérica, pues un conjunto de gobiernos bananeros con una deuda externa brutal y una pobreza casi endémica, ¿no? Esa es la situación. ¿Y cómo podemos cambiar toda esa situación desde el punto Claro, este es el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento que aplicáis o pretendéis aplicar desde la Fundación Civilización Hispánica? Pues sobre todo que la gente recupere esa historia común para que de nuevo esos lazos que son naturales, que nos unen, pues volvamos a unirnos en base a todos esos elementos del pasado, de familias, de antepasados que verdaderamente hemos formado esa historia común. Generalmente para dividir a una sociedad lo que se trata es de atacar a la historia, que es el punto de unión. Y en Hispanoamérica y también en España, pues muchísima historiografía, muchísimos elementos han tratado de presentar esa historia como algo nefasto. Por lo tanto, lo que se trata es de recuperar esa historia para que la gente se sienta orgulloso de ser hispano y a partir de ahí lanzar ese punto de unión de nuevo y que sepamos que somos herederos de la mayor civilización que ahora mismo existe sobre la faz de la Tierra. Porque, por ejemplo, el imperio inglés, podemos decir que un keniata no tiene nada que ver con una persona de Egipto, ¿no? Sin embargo, un tipo de Cuba y un tipo de Buenos Aires y un tipo de Madrid pues tienen lazos culturales brutales que los identifican. Y todo eso hay que realizarlo a partir del conocimiento de la historia y sobre todo desmintiendo esas mentiras, esas falsedades y esa campaña de propaganda que jamás país alguno ha sufrido como ha sufrido España. Por eso la civilización tiene esa labor pedagógica de descubrir al ciudadano de a pie pues las verdades que nos han ocultado y ese pasado que merecemos conocer pues con todos los puntos, con sus errores y con sus virtudes, pero no solo con los errores como pretenden mostrarnos, ¿no? Jesús, vías de contacto para que la gente interesada en este proyecto, Fundación Civilización Hispánica, pueda colaborar, pueda interesarse. ¿Tenéis una página web? Pues yo creo que la página web, que es www.fundacioncivilizacionhispánica.es www.fundacioncivilizacionhispánica.es y ahí pues la atenderán porque tenemos un gran líder como es Borja Cardelús, que es el gran fundador y a partir de ahí se va a trabajar sobre todo en recuperar ese legado, la presencia española en América, en Estados Unidos y sobre todo que la gente sepa, es que lo que no se puede privar a nuestra sociedad es de la verdad. Porque dicen que la verdadera libertad consiste en estar bien informados y a nuestra gente le están privando de esa libertad contándole mentiras y manipulando la realidad y la historia, ¿no? Jesús Ángel Rojo Pinilla, como siempre contundente, como siempre pedagógico. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Un placer y enhorabuena por tu programa. Gracias, Jesús. Ha sido un placer. Ya saben ustedes, Grandes Traidores a España. Es este libro, el último de Jesús Ángel Rojo Pinilla, editorial Gran Capitán.